estudio de la palabra de Dios acerca del tema de la iglesia. Hace 8 días vimos la importancia que la iglesia tiene. Y lo que descubrimos a la luz de la palabra es que es imposible ser un verdadero cristiano sin iglesia. Necesitamos tener un vínculo con la iglesia. Y en este tiempo de pandemia que nos ha tocado vivir, para el que no estábamos preparados, es una pandemia que nos ha sorprendido a todos. Yo recuerdo finalizando el 2019, yo pensaba, yo oraba, yo planeaba, pensando en todo menos en una pandemia. Una pandemia que ha afectado la economía, que ha puesto a prueba los matrimonios, las familias. Una pandemia que tristemente, pues, ha quitado seres tan amados de nosotros. Nosotros, la familia pastoral, hemos tenido que pasar por esto. Y pues sobre esta pandemia se habla mucho. Hay muchas teorías, la teoría de la conspiración, que hay una mente detrás de esto, que hizo un plan y una estrategia. Y yo, la verdad, no quiero entrar en ese tema. Lo único cierto es que ha aparecido la vacuna. Y otra vez, la vacuna interpretada de muchas formas. Porque hay cristianos antivacuna que dicen, no, eso en la vacuna está la marca de la bestia, eso en la vacuna está algo para cambiar nuestra composición genética, como si eso fuera tan fácil. Y la verdad, yo personalmente recomiendo, a los que me preguntan, yo recomiendo vacunarse. Porque creo que el vacunarse es un mal menor. De alguna manera va a ayudar a enfrentar este virus y todas sus variantes. Pero aún así algunos me dicen, bueno, pastor, ¿y cuál será la vacuna más efectiva? ¿La de Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Janssen o ahora la Moderna? ¿Cuál es? Y la verdad, yo no sé. Yo no sé la verdad de eso, pero les he hablado de esto porque hoy en esta serie sobre la iglesia quiero compartir algo que he titulado precisamente así: la vacuna efectiva. De eso vamos a hablar. Y cuando hablo de la vacuna efectiva es sencillamente porque la iglesia cristiana, como organismo vivo, pues tiene enemigos, amenazas, enfermedades, llamémoslas así, que atentan contra la vitalidad y la fuerza de la iglesia. Quiero que vayamos a la Biblia, a la palabra de Dios, al Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 15. Leamos juntos este texto de la palabra de Dios y leo para ustedes en la Nueva Versión Internacional. Si tiene la Biblia allí, ábrala en el celular, donde sea. Vamos a leer este texto. Dice la palabra del Señor así: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra
se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén y amén. En este texto que hemos leído hay una verdad, y es la verdad que quiero dejar en tu corazón. A ti, que eres parte de esta linda familia llamada iglesia. Este es el reto. Estamos llamados a mantener la salud de la iglesia. Ese es nuestro deber, porque es que la iglesia no es un club social. La iglesia es una familia y tenemos que velar por su salud. Así que vamos a tratar de responder a esta pregunta. ¿Cómo mantener la salud de la iglesia? Porque si tenemos que hacerlo, la pregunta es, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Debo iniciar diciendo que el Señor Jesús usó la palabra iglesia solamente 2 veces, o por lo menos 2 veces están registradas en el Evangelio, y precisamente en el Evangelio de Mateo. Una, ya la compartimos el domingo anterior, es cuando el Señor en Cesarea de Filipo, una ciudad pagana, le pregunta a los discípulos: muchachos, ¿qué dice la gente de mí? Y pues ellos les dieron las diferentes respuestas. Y luego de manera directa les dice: ¿y ustedes qué piensan? ¿Quién soy yo? Y es donde aparece nuestro amigo Pedro, impulsivo pero lindo discípulo, diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesús le da un espaldarazo, le dice: bien, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y eso pues tiene que ver con la iglesia universal, esa iglesia invisible que está en tantos países, pueblos, tribus y lenguas. Una iglesia que solo, digámoslo así, Dios conoce. Y Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerían en contra de esa iglesia universal. Por eso dijimos hace 8 días que la iglesia por Jesucristo fundada no tiene riesgo de ser derrotada. Pero en el texto que hoy hemos leído, una vez más, el Señor menciona el término iglesia, pero esta vez ya no como la iglesia universal, sino como la iglesia local, como la iglesia visible, refiriéndose a ese grupo de discípulos que se reúnen en un lugar, sea presencial o virtual, y que están comprometidos a cuidarse y a ayudarse mutuamente. Una iglesia local a la cual sí o sí debemos pertenecer, porque es imposible ser un verdadero cristiano sin iglesia. Y recordamos que la palabra iglesia es llamados para estar fuera. Llamados para estar fuera de las tinieblas y vivir en la luz. Llamados para estar fuera del pecado y vivir en la santidad. Llamados para estar fuera de querer agradar a todo el mundo y vivir solo para agradar a Dios. La iglesia es ese grupo de personas que el Padre escogió, que Cristo redimió, que el Espíritu Santo transformó para que podamos darle gloria a Dios. Y aunque la iglesia a nivel universal no puede ser derrotada, la iglesia local sí.
Si no tenemos cuidado con las enfermedades que atacan la iglesia local, esta iglesia local puede ser derrotada. ¿Y cuál es la razón? La razón es por no reconocer el problema o la enfermedad que amenaza a la iglesia. Y la primera pauta que tú y yo debemos conocer para mantener la salud de la iglesia es que debemos reconocer el problema. Hay un problema, hay una amenaza en contra de la iglesia, y esa amenaza sencillamente es el pecado. En el versículo 15, el texto bíblico dice: si tu hermano peca contra ti. En los manuscritos más antiguos de la Biblia, los más confiables, no aparece la expresión contra ti, sino sencillamente dice: si tu hermano peca. Porque el texto dice: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Y entonces, si nos quedáramos ahí, podríamos pensar: ah, no, fulano de tal ha pecado, pero eso a mí no me afecta. Eso no tiene nada que ver conmigo, así que yo me lavo las manos y no voy a hacer absolutamente nada. Pues no, no puede ser esa la actitud, porque óyeme bien, lo que amenaza la salud de las instituciones que Dios ha fundado, como la familia, como la iglesia, pues es el pecado. Y frente a eso, nosotros tenemos que reconocer ese problema. No podemos ser indiferentes, porque recuerda, la iglesia no es un club social al que pertenecemos. La iglesia es una familia. Y como familia tiene que interesarnos. De hecho, el Señor Jesús en el Sermón del Monte dijo: si estás presentando tu ofrenda en el altar, oigan, y allí recuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Quiero llamar la atención sobre un término, y es el término hermano, que está usado aquí en Mateo 5, pero también en Mateo 18, lo que deja ver que no somos parte de un club, sino de una familia, donde el que peca, el que falla, es mi hermano o es mi hermana y tiene que interesarme. A tal punto que en este texto de Mateo 5, el Señor le da más importancia al compañerismo que a la adoración. No dice que si estás mal con alguien, presenta la ofrenda y que viva y deje vivir. No, dice, tienes que resolver ese problema. Pero alguien que está escuchando este mensaje dice: oiga, pastor, pero esto está muy complicado. Porque es que todos pecamos. De hecho, aunque la iglesia es una institución divina, está formada por personas que voluntaria e involuntariamente siguen, o mejor, seguimos pecando. No practicamos el pecado, pero pecamos. ¿De qué pecados está hablando este texto? Cuando el Señor dice: si tu hermano peca, ve y repréndele, ¿a qué pecados se refiere? Y tenemos que decir que los pecados a los que hace mención este texto son aquellos que atentan, que amenazan la unidad, que amenazan la fuerza de la iglesia. Pecados que, por decirlo de alguna manera, son escandalosos y que dañan el testimonio. No sé si te ha pasado que a veces estás tratando de compartirle el evangelio a alguien y salen personas con este argumento: ah, yo tengo un vecino, yo tengo un familiar y dice que es cristiano, pero mira lo que hace. A esos pecados se refieren. Miremos, por ejemplo, en la primera de los Corintios, capítulo 5,
La iglesia local de Corinto tenía un pecado que estaban consintiendo. ¿Qué dice? El Señor dice allí, hablando del apóstol Pablo, es ya del dominio público escándalo que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. A saber, que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Y de esto se sienten orgullosos. ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Oiga eso. Iglesias locales donde se sienten orgullosos. No, allá tenemos una libertad diferente. Allá no somos tan religiosos, no somos tan legalistas. Esa permisividad afecta el testimonio de la iglesia. Y lo que dice Pablo es, a esa persona, como no se ha arrepentido, hay que expulsarla, hay que disciplinarla. Y mire, sigue leyendo conmigo aquí, en ese mismo capítulo, versículo 9. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los ávaros, ni estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse del mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral, avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Oigan, con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Eso suena radical, pero es que eso va a ayudar a que la iglesia realmente sea saludable. Tomar distancia de personas que por su manera de vivir dejan ver claramente que no se han convertido, que no han nacido de nuevo, que todavía siguen practicando el pecado. Puede que hasta conozcan la Biblia, puede que hasta sepan las canciones, pero no han nacido de nuevo. Y algunos que tristemente algún día estuvieron entre nosotros, argumentan y dicen, no, yo ahora soy libre de la institución, soy libre de la religión, ahora sí tengo libertad. Y dicen, es que ahora yo tengo un Dios diferente. Y dicen, cuando yo pienso en Dios, prefiero pensar en un Dios así y así y así. Eso se llama idolatría, porque tú y yo no tenemos ninguna autoridad para determinar cómo es Dios. Dios ya se reveló en la palabra, en la Biblia. Dios ya se reveló a través de la persona de Jesucristo. Así que ojo con esas personas. De hecho, Pablo mismo, en la carta que le escribe a Tito, capítulo 3, versículo 10 y 11, dice, mucho ojo con los que hacen daño a la iglesia, con los que con su lengua la difaman y que en lugar de construir la están destruyendo, que la están dañando. Mira lo que dice, al que cause divisiones, amonéstalo 2 veces y después evítalo a metros. Puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. Y cuando uno lee las cartas de Pablo, uno nota que en muchas ocasiones Pablo, por decirlo así, tuvo que expulsar, tomar medidas disciplinarias, tomar medidas drásticas con gente que promovía falsas doctrinas, con gente que lo que estaba haciendo era destruir en lugar de edificar la iglesia. Así que lo primero que tenemos que hacer para mantener la salud de la iglesia es reconocer el problema. Pero lo segundo es
recordar el propósito. Y cuando hablo de propósito, estoy hablando del propósito de la iglesia, pero también el propósito de la disciplina. Porque me parece que la falta de disciplina en la iglesia es también el problema. Y sé que muchos cuando oyen la palabra disciplina les da alergia, porque dicen, ay pastor, ¿y dónde queda el amor? Y están como creyendo en un Dios totalmente permisivo, alcahuete, que se puede manosear y manipular. Déjame decirte algo, al virus y a la enfermedad hay que atacarlo y hay que atacarlo firmemente. Y el problema de la iglesia hoy es esa, falta de disciplina. Personas que quieren, por así decirlo, gozar de los derechos de ser parte de una iglesia sin cumplir los deberes. Personas que quieren disfrutar privilegios sin responsabilidades y argumentan, no, es que la iglesia no apoya mi talento, yo canto, yo toco, yo hago esto, yo predico, pero allá no hay oportunidad. ¿Por qué? Porque se les exige, porque hay un perfil, porque tienen que tener una relación verdadera con Dios, un tiempo con Dios. Tienen que ser fieles en sus diezmos, en sus ofrendas. Tienen que vivir una vida ajustada a lo que la palabra dice. Y entonces cuando oyen eso dice, ay, no, yo prefiero irme. Y se van, porque no quieren la disciplina. Y recuerda, nuestro propósito como iglesia es darle gloria a Dios en todo lo que hacemos. Por eso, la disciplina debe ser parte de la dinámica. Y otra vez, algunos al oír esa palabra disciplina, como que dicen, no, eso es falta de amor. Mira, nada más lejos de la realidad. La disciplina tiene que ser movida por el amor. En el versículo 15, el texto bíblico dice, si tu hermano peca, ve, actúa. No te quedes de brazos cruzados, no seas indiferente, actúa. Quita de tu cabeza esa mentalidad de vive y deja vivir. Ay, no se meta en la vida de otros. Ay, no juzguen. No. Eso es indiferencia. Cuando uno ama, uno tiene que trabajar para ayudar en la disciplina. Pero ojo, porque disciplina no es castigo. No es un castigo que busca dañar o destruir a alguien, no. Si miras el versículo 15, el propósito es ganar al hermano. Dice, si tu hermano peca, ve, repréndelo. Y si él te oye, te obedece, te hace caso, has ganado a tu hermano. Este texto está justo después de la parábola de la oveja perdida, donde el propósito del pastor es buscar, es recuperar a la oveja que se perdió. Y déjame decirte que todo verdadero cristiano debe tener un corazón pastoral que lo mueve a buscar y a salvar lo que se ha perdido. El propósito de la disciplina no es hacer que la gente pague por lo que hizo, porque para eso ya Cristo pagó. El propósito de la disciplina es ganar al hermano. Pero otra vez muchos, ay, pero ¿y dónde está el amor? Lo que dice la Biblia es que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Déjame leer un texto y te animo a que lo leas conmigo en la carta a los Hebreos, capítulo 12. Solo lo voy a leer sin comentarios, donde queda claro que el que ama disciplina. Dice Hebreos 12:5, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que aman y azota a todo aquel que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina,
Pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. Yo honro a mi madre, a mi padre. No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos, óyelo, de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Que participemos de la santidad, que realmente reflejemos el carácter de Cristo. Y mira, en la vida vamos a tener, por decirlo así, agentes disciplinadores. El primer agente disciplinador que tenemos son nuestros padres. Un niño pequeñito, 2, 3 años, no conoce a Dios, pero conoce a sus padres. Y a través de los padres puede conocer lo que es la disciplina. Y ahí está el problema, en que muchos padres han cometido el error de no saber disciplinar a sus hijos. Algunos han sido totalmente permisivos, indiferentes, dejan que sus hijos hagan lo que se les dé la gana. Otros han sido muy fuertes, han abusado y han maltratado con exceso de castigo corporal. Pero indudablemente una disciplina bien llevada ayuda a formar identidad, a formar carácter. Un segundo agente disciplinador es Dios mismo. Dios se encarga de disciplinarnos, de formarnos. Un tercer agente soy yo mismo. Yo como ser humano, como cristiano, como discípulo de Jesús, debo aprender a autodisciplinarme, a negarme a mí mismo, a tomar la cruz y a seguir a Cristo. Un cuarto agente disciplinador que a muchos no les gusta es el Estado. Es el gobierno, son las leyes. De hecho, Pablo por allá en Romanos 13 dice que debemos respetar a las autoridades, porque las autoridades son establecidas por Dios. Pero obvio, en esta generación lo que la gente menos quiere es someterse. Lo que se promueve es la anarquía, la rebeldía, y ahí cae el quinto agente disciplinador, que es la iglesia. Porque la iglesia es un agente disciplinador. Y muchos, cuando la iglesia les empieza a exigir o a disciplinar, ¿qué prefieren? Irse. Dicen, yo mejor me voy para esta iglesia donde no exigen, o mejor vivo sin iglesia, hago lo que se me da la gana, invento un propio Dios según mis imaginaciones, según mi corazón y no según la Biblia, y viven como quieren. Se les ha olvidado que el propósito de la disciplina en la iglesia es mantener su poder transformador. La iglesia jamás puede mundanalizarse. La iglesia está llamada para transformar al mundo, para cambiar al mundo, pero no para volverse mundana. La iglesia tiene que ser sal y luz. Tiene que seguir siendo un agente de transformación. ¿Y qué implica eso? Disciplina. Así que hay que recordar el propósito de la disciplina. Y el propósito de la disciplina es que recordemos que el propósito de Dios es amarnos, formar su imagen en nosotros. Ese es el propósito, que nuestra vida le dé gloria a Él. Pero una tercera pauta es esta: mantener la salud de la iglesia implica recorrer el proceso.
Porque lo interesante de este texto es que este texto muestra cómo se debe ejercer la disciplina. Y que, como ya lo dije, no tiene nada que ver con fuerza, con abuso de autoridad, no. Pero aquí, en este texto, ahí podríamos decir como un debido proceso, como un proceso establecido que la iglesia bíblica que quiere darle gloria a Dios tiene que seguir. Y en el versículo 15 está el primer paso. Y ese primer paso es la confrontación privada, donde tú, como verdadero cristiano, debes tomar la iniciativa. Así ese pecado no haya sido en contra tuya. Pero si ese pecado de mi hermano está afectando la unidad y el testimonio de la iglesia, tenemos que actuar. Vuélvelo a leer, dice: si tu hermano peca o peca contra ti, ve a solas, privado, con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, aquí está el propósito, has ganado a tu hermano. Oye, este texto no dice que si alguien peca, se vaya de la iglesia. Ay, váyase de la iglesia, busque otra mejor iglesia. No. Tampoco dice que te vuelvas chismeador, difamador, hablando mal de la iglesia, hablando mal de los propósitos, hablando mal de los líderes. No. Tampoco dice que te sientes y te cruces de brazos esperando a ver si los líderes hacen algo. No. Tú, como verdadero cristiano, tienes que actuar por el bienestar de la iglesia. Y yo te quiero decir algo, mira, yo como pastor, si veo algo en ti que está afectando, te voy a confrontar. Y sabes, te invito a que hagas lo mismo conmigo. Si un día me ves caminando mal, actuando mal, viviendo de una forma que afecta a la iglesia, te lo ruego, ven, confróntame. Ven tú, 1, 2, 5, 10, los que sean. Vengan a confrontarme, porque al hacerlo me están demostrando que me aman y que no quieren que yo me pierda. Pero el texto dice que si ese paso no funciona, hay que pasar al segundo, que yo lo llamaría la confrontación objetiva. Versículo 16 dice: pero si no te oye, lleva contigo a 1 o 2 más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Lo notaste? Lo que dice el Señor es que hay que seguir siendo insistente. No podemos ser indiferentes. Es que nos tiene que doler. Porque ya les dije, no somos un club social, somos una familia. Y si un miembro de la familia se pierde, nos duele. Todavía me duele a mí la pérdida de mi cuñado como un hermano para mí. Rafael, me duele. Tú que eres padre, es como que tienes 3 hijos y un día ves que uno de tus hijos se perdió. Tú no dices: tenía 3, pero bueno, me quedaron 2, algo es algo. No. ¿Te duele? ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que sí o sí ir a buscarlo. Cristo espera, el Señor espera que un verdadero discípulo suyo busque y restaure a su hermano. Que un verdadero discípulo trabaje por la salud de la iglesia, no que la abandone, no que la deje ahí a ver hasta dónde llegan, no, sino que luche por su salud. El Señor espera que ayudes a construir iglesia, no que la contamines, no que la destruyas, no que te vayas a armar tu propia iglesia. Vamos a armar una iglesia a nuestra imagen y semejanza. Iglesias que hoy en día se levantan sobre el dolor de otros. Iglesias que hoy en día se levantan sobre la rebeldía, sobre la permisividad, sobre el pecado. Esas llamadas iglesias tarde o temprano terminarán mal, porque no tienen el fundamento eterno que es Cristo el Señor. Lo que dice en el versículo 17:
es que si nada de eso funciona, hay que hacer una confrontación corporativa. Mira cómo lo dice. Si se niega a hacerles caso a ellos, porque a veces pasa, díselo a la iglesia, es decir, a las autoridades de la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Me gusta como lo dice la Reina Valera, trátalo como un gentil o publicano. Los judíos creían que se salvaban por el mero hecho de ser descendientes de Abraham. Creían que la salvación era cuestión de pertenecer a una raza. Por eso, para los judíos, un gentil era alguien que estaba afuera, que no era parte del pueblo salvado. Y un publicano era alguien que, a pesar de haber crecido en el pueblo, había traicionado al pueblo, trabajando ahora para el Imperio Romano y en contra del pueblo. Oiga bien lo que dice el texto. Dice que cuando alguien rechaza la disciplina de la iglesia, cuando rechaza la confrontación privada, cuando rechaza la confrontación objetiva y cuando rechaza la confrontación corporativa, a esas personas hay que tratarlas como no convertidos. Ya no es mi hermano, como en el versículo 15. Ahora hay que tratarla como una persona que no es de la comunidad y que es un traidor, que ha traicionado la comunidad. Por eso tenemos que ser tan cuidadosos de ejercer la disciplina. Pero sí o sí, el texto bíblico dice que hay que hacerlo. Y lamentablemente, algunas personas prefieren irse de la comunidad, prefieren alejarse de la iglesia antes que someterse a los procesos disciplinarios. ¿Pero qué dice el Señor? En el versículo 18 el Señor dice: les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Lo que está diciendo el Señor es: miren, yo voy a respaldar lo que ustedes decidan, siempre y cuando hagan el proceso de acuerdo a lo establecido. Que haya una confrontación privada, una confrontación objetiva y una confrontación corporativa. Si después de esto esta persona insiste en dividir la iglesia, en hacerle daño, trátenla como un inconverso, como alguien que no es cristiano. Y en el versículo 19 dice: además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Aquí aparece el elemento de la oración, porque definitivamente todo este proceso debe estar bañado en oración. Tenemos que orar por esas personas que pecan. Tenemos que orar por esa familia. En especial por esos hijos. ¿Cuántos hijos hay hoy que están perdidos por la mala decisión de un padre o de una madre que no quiso someterse a lo que el Señor establece en su palabra? Tenemos que orar por sabiduría. Sabiduría para tomar estas decisiones, para manejar estos casos. Tenemos que orar por libertad. De alguna manera tenemos que hacer guerra espiritual para que estas personas se arrepientan. Esto nos tiene que doler. Cuando alguien se va, aunque podamos ya no influir sobre ellos, porque ya no se someten a nuestra autoridad, porque ya no quieren reconocer la disciplina, al menos podremos seguir orando por ellos. Porque el Señor dice que donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. Es decir, por pequeña que sea la iglesia debe ejercer autoridad. Y saben, cuando hay dos o tres que aman la iglesia,
Cuando hay dos o tres que reconocen la palabra como palabra de Dios, cuando hay dos o tres que quieren vivir en disciplina, que quieren agradar a Dios, allí está la presencia de Dios. ¿Saben? Lo que más debe anhelar una iglesia no son los números, no es el poder financiero, esas cosas no son importantes. Lo más importante es que la presencia de Dios esté con nosotros. Y quiero terminar diciendo, es imposible ser verdadero cristiano sin iglesia. La iglesia como esta iglesia, la gran comisión, somos personas imperfectas, sí, pero llamadas por el Padre, redimidas por el Hijo, transformadas por el Espíritu Santo para dar gloria a Dios. Somos iglesia. Debemos amar nuestra iglesia. Debemos amar la gran comisión. Debemos luchar por su salud, por su crecimiento, por su madurez. Orar por los líderes espirituales para que hagamos las cosas bien. Por tanto, óyeme, no seas indiferente. Comprométete. Sé miembro activo. Deje de estar criticando, hablando mal de la iglesia. Si usted es la iglesia, si la iglesia somos cada uno de nosotros, no sea indiferente. Confronte al que peca. No le haga la segunda. No apadrine pecados. Confróntenlo. ¿Saben? El mes que pasó cumplimos 29 años de ser una iglesia establecida. Y tengo que decir que yo duermo con una conciencia tranquila, porque hemos tratado de hacer las cosas de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y esta iglesia no nació en el corazón mío, nació en el corazón de Dios. Y quiero honrar a todos aquellos que de una u otra manera siguen apoyando este proyecto. Año y medio que no veníamos a transmitir desde este auditorio. Qué nostalgia se siente. Pero ¿sabe qué es lindo? Saber que no hemos dejado de ser iglesia. Porque lo que nos hace iglesia no es un auditorio. Es el haber sido llamados por el Padre, redimidos por el Hijo, transformados por el Espíritu Santo. Y el 29 de agosto, si el Señor lo permite, a muchos de ustedes los voy a ver. Probablemente no los voy a abrazar, pero verlos, ver su rostro, será como ver el rostro de Dios. Me alegraré de verte. Somos una iglesia y de aquí han salido lindos y buenos pastores, bendecidos, otros no. Y otros no porque sencillamente no aceptaron la disciplina, optaron por su falsa libertad. Hermanos, la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es una institución tan valiosa a la que Cristo llama esposa. Somos parte de la esposa de Cristo. Así que si somos verdaderos discípulos, tenemos que andar en disciplina, porque óyelo, no hay discípulo sin disciplina. Disciplínate a ti mismo, tu tiempo con Dios, tu fidelidad en el dar, el congregarse, sea virtual o presencial, el tomar la cruz, el negarte a ti mismo. La mejor vacuna, la vacuna más efectiva para ayudar a que la iglesia no se enferme y no muera, es la disciplina. ¿Sabes por qué? Porque el poder de una iglesia no está en lo grande que sea numéricamente. El poder de una iglesia no está en lo fuerte que sea financieramente. El poder de una iglesia no está en eso. El poder de la iglesia está en la santidad. Y la santidad depende de la disciplina. Recuérdalo.
El poder de la iglesia está en la santidad y la santidad depende de la disciplina. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Exaltemos el nombre de Jesús. Exaltemos el nombre de Jesús. Gracias porque hoy 15 de agosto nos permites volver a este lugar donde hemos estado por tantos años y nos permites volver a transmitir para que nos convenzamos de que la iglesia no es este auditorio, que la iglesia son esas lindas personas que están allí conectadas a través del Facebook, a través del YouTube. Señor, gracias por esta iglesia. Gracias por la gran comisión. Gracias por cada hermano, por cada familia que ha hecho posible que este sueño que nació en el corazón tuyo se haga realidad. Yo te pido, Padre, que levantes una iglesia donde hayan verdaderos discípulos, discípulos disciplinados, discípulos santos que viven para agradarte a ti. Señor, oramos en esta hora por aquellos que hoy están pecando y que su pecado afecta el testimonio y la fuerza de la iglesia. Oramos por aquellos que están en pecados sexuales, en pecados financieros, en pecados que dañan el testimonio. Oramos por aquellos que a pesar de ser cristianos han optado por el divorcio, dañando el testimonio de la iglesia. Oramos por los que difaman, por los que atacan, por los que critican. Los colocamos en tus manos. Te pedimos que trates con ellos y te pedimos que nos ayudes a seguir haciendo iglesia. Bendice a mi hermano, a mi hermana fiel, que ora, que trabaja, que es discípulo, que hace discípulos, que anuncia el evangelio, que vive para agradarte a ti, que se esfuerza por ser disciplinado, que ama tu santidad. Señor, sigue bendiciendo a la gran comisión en esta nueva etapa que hoy empezamos, en esta nueva realidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, y no quiero terminar este tiempo sin dar la oportunidad para ti, que de repente estás conectada por primera vez, y al escuchar esta palabra dice, yo quiero ser parte de la iglesia. ¿Qué tengo que hacer? Lo que tienes que hacer es permitir que el Señor te transforme. Y para eso el primer paso es arrepentirte, reconocer que eres pecador o pecadora y entregar tu vida a Dios. Si es lo que quieres hacer, allí donde estás, con todo el corazón, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por venir a morir en la cruz por mis pecados. Me arrepiento y te pido perdón. Lávame con tu sangre y límpiame. Perdóname, transfórmame y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, para que cuando yo muera o tú regreses, yo pueda estar siempre contigo. Gracias, Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración y la hiciste de todo corazón, puedes tener la seguridad de que tus pecados han sido perdonados, pero este es apenas el primer paso. Por favor, escríbenos al número que aparece en pantalla. Si estás a través del WhatsApp o alguien te compartió este audio, escríbenos o llámanos al 314-297-4108. Será una alegría poder conocerte y poder caminar contigo esta vida, la vida de agradar a Dios. Por favor, no te desconectes. En la buena voluntad de Dios, nos vemos pronto. Les mando un abrazo, les amo mucho. Adoremos a Dios. El nombre que está por encima de los demás, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese: Jesucristo es el Señor.
Señor. Jesucristo es el